Confesión de fe es un tema muy interesante, un tema en el cual nosotros podemos ser consolados, un tema en el cual nosotros podemos conocer más a nuestro Señor y las obras de su poder. Ya estamos hablando de la providencia de Dios. Capítulo 5 de nuestra confesión de fe, la divina providencia. Entramos hoy en otro capítulo de estudio que estamos haciendo de esta confesión, el cual podríamos considerar como el cierre, de alguna forma, de aquellos dos anteriores que hemos estado considerando estos días acerca del decreto de Dios y luego el de la creación de Dios. Y este tercero sería la providencia de Dios y podríamos cerrar una especie de secuencia, ¿no? Allí está el decreto de Dios, la creación de Dios y la providencia de Dios. Si en el decreto nosotros vimos el plan que Dios trazó acerca de todas las cosas antes que éstas fueran hechas, ¿cierto? Allí está el decreto de Dios. En la creación nosotros vemos cómo todas las cosas vinieron a la existencia por la obra de Dios. Pues aquí, hermanos, bajo la providencia, nosotros veremos el gobierno de Dios sobre todas las cosas hechas. En el decreto vimos el plan de Dios sobre los planos. Dios tenía los planos preparados, pero sin ejecutar. En la creación, el plan es llevado a cabo ya en marcha. Y en la providencia, el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Podríamos bosquejar estos capítulos 3, 4 y 5, el decreto, la creación y la providencia de la siguiente manera, para que nosotros podamos ver cómo los tres tienen un enfoque en común. Tienen un enfoque en común, el cual se centra en el trato y relación entre Dios y entre la creación con el propósito último de que todo se centre y todo dependa de Jesucristo. Allí está el propósito, la centralidad de estos 5 capítulos. Nos podrá llamar la atención que lo que nosotros estudiamos acerca del decreto de Dios, así como también acerca de la creación, nosotros usamos estas palabras. Estas palabras aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 23, 8, 9 dice: ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. ¿Quién decretó esto? Y esa es esta palabra para darle como un conocimiento acerca de esta doctrina que es el decreto de Dios. Vemos esta palabra allí en la Biblia. En la creación también. La creación es utilizada esta palabra tanto en Génesis 1:1, cuando Dios dice que en el principio Él creó. ¿Recuerdan esa palabra que es atribuida solamente a Dios? Vemos en el Nuevo Testamento también esta palabra, hablando mucho acerca de la creación de Dios. Pablo usa mucho este término para referirse a esta doctrina, que es la creación de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a la providencia, cuando llegamos a esa doctrina de la providencia, resulta que nosotros no encontramos esa palabra en la Biblia. Esa palabra no está en la Biblia, no hay un equivalente en el hebreo del Antiguo Testamento para ella. Y cuando ésta se emplea en el griego del Nuevo Testamento, se usa con diferentes sentidos, que es lo que nosotros vamos a usar y ver en versículos que tenemos o que nos da la confesión. También es cierto que la raíz del significado de la palabra providencia es prover o ver de antemano. Eso puede ser una de las raíces según las palabras que encontramos en la Biblia. Prever o ver de antemano o proveer de antemano. Por eso es providencia. Tiene esa raíz. En Hechos capítulo 24, versículo 2, vemos la raíz de esta palabra en la palabra prudencia. En la comparecencia de Pablo ante Félix, aparece un cierto orador llamado Tértulo en contra de Pablo, y allí está este Tértulo, se presenta ante Félix y él dice lo siguiente: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo a Félix, ¿no? Diciendo ahora: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Esa palabra tiene raíz en esta palabra providencia, ¿no? Lo podemos ver allí. En Romanos capítulo 13, versículo 14, vemos la palabra provisión. Y esta es la palabra que más aparece para poder describir lo que es la doctrina de la providencia. Romanos 13, versículo 14 dice:
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí está esta palabra. No hagáis providencia para los deseos de la carne. En la parábola del rico insensato, en Lucas 12, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Aquí esta descripción significa, muchos bienes has provisto. Para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Allí está esa palabra. En 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está esta palabra. Si alguno no hace providencia para los suyos, y acerca de los que mantuvieron su fe en esas peores circunstancias que se nos relata en Hebreo capítulo 11, dice, experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todo esto habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Ellos no recibieron la promesa porque en la providencia de Dios había algo mejor. El diccionario de la Real Academia Española, yo busqué esta palabra a ver qué sentido tenía o qué sentido nosotros le damos a esta palabra, y miren qué relación tiene incluso con la divinidad de Dios. Dice así la definición: cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. La palabra providencia la tienen como un cuidado de Dios acerca del mundo y de los hombres. Otra definición también les dan: medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Ahí también vemos esa palabra providencia. Es una medida que se toma para prevenir un peligro o para determinar un remedio o para frenar un daño. Pero sin duda es una de las grandes doctrinas bíblicas que trata acerca de la persona de Dios. Se trata de Dios. Y es una doctrina consoladora y es una doctrina necesaria, hermanos, para el pueblo de Dios, bien entendida, por supuesto. Su enfoque es la relación que mantiene Dios con este mundo. Ese es el enfoque de esta doctrina, la providencia de Dios, con el universo después que Él crea todas las cosas, de acuerdo al plan que previamente Dios se había fijado. Pero principalmente esto está hablando, más allá de una provisión, que esto lo tenemos que tener en cuenta, principalmente tiene que ver con su gobierno. Tiene que ver con su gobierno esta doctrina. La palabra providencia, según este sentido teológico con el que la vamos a emplear, proviene del latín providentia, que quiere decir cuidar, supervisar, gobernar y dirigir. De ahí viene esta palabra. Vienen todos los sentidos que tienes. Es cuidar, es supervisar, es gobernar y es dirigir todas las cosas. La doctrina de la providencia de Dios trata entonces de abordar la supervisión de Dios, el gobierno de Dios, la dirección y el cuidado que Dios tiene de todo lo que Él ha creado. Es decir, el énfasis es, en contraste con el decreto y la creación, es lo que Dios hace y está haciendo ahora en la historia. Ahora en la historia. La providencia es Dios llevando a cabo lo que es el decreto en su voluntad soberana. Esa es la providencia de Dios. Ahora podríamos hacer una pregunta que creo que es necesaria antes de meternos propiamente en este capítulo y empezar a considerarlo de manera profunda. Si esta palabra, como hemos dicho al principio, no está en la Biblia, ¿cómo es que nosotros entonces hemos llegado a desarrollar toda esta doctrina bíblica? Si no está en la Biblia, ¿cómo desarrollamos esta doctrina? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un término ya ahí en la palabra y lo vemos, es cuando entonces nosotros podemos estudiar. Es cuando entonces podemos ver el contexto de esa palabra, para que de esa manera vayamos deduciendo y extrayendo las enseñanzas que tiene esa palabra, como hicimos, por ejemplo, en la palabra predestinación, ¿se acuerdan? Hemos desarrollado la definición, miramos la palabra en su significado, en su lenguaje original, luego la estudiamos
en el texto, la estudiamos en el contexto donde esta palabra aparece y luego hicimos lo mismo con las palabras sinónimas de esta palabra predestinación. Pero, ¿cómo hacer en este caso cuando no aparece en ningún lado la palabra providencia que nosotros queremos estudiar? Muchos de los detalles y afirmaciones que nosotros encontramos en las Escrituras para desarrollar esta doctrina no están explícitamente enseñados, sino que nosotros lo deducimos de forma implícita. De forma implícita. Recordar lo que nosotros vimos en el capítulo 1, ese párrafo 6 del capítulo 1 acerca de las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras, habíamos comentado lo siguiente. Es cierto que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra. Pero, hay otras que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza cristiana y de la prudencia cristiana según las normas generales que encontramos en la palabra de Dios. Hay cosas explícitas, pero las implícitas tenemos que determinar según su palabra, según el entendimiento y la prudencia que Dios nos da. Es decir, tenemos que tomarnos la palabra de una forma y tenemos que leer la palabra de una manera que no solo nosotros podamos llegar a extraer las afirmaciones que Dios nos dice de forma directa, sino también tenemos que saber deducir lo que indirectamente nos quiere decir Dios en ciertos lugares de la palabra. Por ejemplo, tenemos el texto de Éxodo capítulo 7, versículo 21, que dice: pero yo endureceré el corazón de Faraón. Ahí Dios le dice directamente a Moisés una tremenda afirmación con respecto a esa actitud negativa que se encontraría en Faraón o de parte de Faraón. En esa afirmación que Dios le da a Moisés acerca de Faraón, estaba la clave de todas las vicisitudes y de todas las tensiones y dudas que iba a pasar el pueblo de Israel desde que Moisés llegó en Egipto hasta que fue trasladado a la tierra prometida. En esa palabra, desde el tiempo que llega Moisés y es sacado el pueblo de Dios de Egipto. Pero indirectamente, ¿qué es lo que nos está diciendo este mismo pasaje acerca de Dios y su relación y su obra con el ser humano? Aquí entonces se nos abre otro campo en el cual nosotros podemos llegar a deducir unas afirmaciones tremendas al respecto. Y es por esta razón que hay situaciones personales y hay formas de leer las Escrituras en las que podremos llegar a no llegar a la deducción de estas verdades de la providencia de Dios. De modo que nosotros podemos encontrarnos con iglesias y con creyentes que están privados de llegar a ciertas verdades cuando leen las Escrituras. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus propios pensamientos. Son esclavos de sus propios pensamientos y de sus propias maneras de leer las Escrituras, las cuales le privan a ellos de llegar a deducir estas doctrinas y estas verdades de forma clara y de forma profunda. Si estos ven este pasaje que hemos puesto, por ejemplo, pero lo pasan por alto, o ellos tienen miedo de sumergirse en un pasaje como este y tratan de quitárselos de la cabeza y entonces quedan privados de todo el contenido al cual llega considerando las afirmaciones que un texto como este pueda dar. Y esta es una de las razones que en el siglo XX la Iglesia, en forma muy genérica, haya abandonado la doctrina, hermanos, de la providencia. La doctrina de la providencia. ¿Por qué? Porque no han desarrollado el marco de la doctrina de la soberanía de Dios. Acuérdense que el fundamento de esta doctrina es el gobierno de Dios, que es donde todo esto de la providencia de Dios se desenvuelve y se encaja perfectamente. Hermanos, podemos conocer y podemos saber de esto en plan intelectual. Podemos estar allí creyendo que estamos entendiendo de manera intelectual, pero sin aplicarlo de forma práctica, esto no va a tener ningún beneficio en nuestras vidas. Como muchos que luego de leer las Escrituras, ellos buscan en ellas, sobre todo, experiencias. Y buscan al leer las Escrituras sensaciones para sí mismo, en lugar de dedicarse a la meditación de Dios a través de las Escrituras y a zambullirse en las Escrituras para ver todo lo que ella contiene realmente. Por esto,
les sugiero que nosotros revisemos nuestro concepto acerca de la soberanía de Dios y también miremos cómo estamos nosotros leyendo la Biblia. Si es para resolver nuestros problemas, si es para tratar de encontrar experiencias nuevas o por lo contrario, para que de forma primaria nosotros podamos conocer más a este nuestro Dios que se nos ha revelado a sí mismo por medio de las Escrituras. Recojo unas palabras de John Flavel en su libro La Providencia de Dios. Él dijo lo siguiente: hay dos maneras en que Dios se manifiesta en nosotros: por su palabra y por sus obras. La gran gloria de las obras de Dios en la creación y en la providencia consiste en que confirman lo que Él ha dicho en su palabra escrita. Hay un gran deleite en el pueblo de Dios en observar la providencia divina. Hay goces en la vida cristiana que son demasiado grandes para ser descritos. Entre estos se encuentra el estudiar, el deleite de estudiar la providencia divina de Dios en nuestras vidas. Él destaca que hay un deleite en estudiar esta doctrina. C.R. Sproul comenta acerca de esta doctrina: cuando leemos los escritos de los cristianos de siglos pasados, llama mucho la atención la multitud de referencias a la providencia de Dios. Parece ser como si antes del avivamiento del siglo XX los cristianos sintonizaban más con la providencia de Dios en sus vidas que lo que sucede ahora. El espíritu del naturalismo, que entiende que todos los sucesos o los acontecimientos en la naturaleza están gobernados por fuerzas naturales, ha hecho su impacto en nuestra generación. Veamos el contenido de este capítulo entonces según la división de todos sus párrafos. ¿Y qué es lo que abarca este capítulo para que tengamos o podamos tener un bosquejo? El primer punto nos habla acerca del resumen, y esto es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Cada vez que hemos abordado una doctrina, lo hemos separado en estos puntos, a ver qué es lo que nos dirige cada punto. El primer punto, un resumen y vista general de la doctrina de la providencia, y es este punto simplemente el que vamos a mirar hoy. Los demás vamos a tratarlo, a ver de cómo lo vamos a dividir para poder abordarlo en varias enseñanzas, en menos enseñanzas posible. El segundo punto nos habla de 5 características acerca de la providencia divina, donde encontraremos algunas de las aplicaciones particulares en distintos temas que tienen que ver con la historia de los hombres y nuestra propia vida en particular. El párrafo 2 y 3, la providencia, el cuidado de Dios sobre la creación, está caracterizado por el uso de medios. ¿Cómo Dios ejerce su providencia? Por uso de medios. En el párrafo 4, Dios guía y cuida este mundo controlando el pecado de los hombres. En el párrafo 5, Dios limita, ordena y gobierna el pecado de los justos. En el párrafo 6, Dios en su gobierno y el endurecimiento y juicio de los malvados. Cómo Dios ejerce su providencia en este sentido, como hemos leído en ese versículo de Faraón. ¿Cómo es esto dentro de la providencia de Dios? ¿Cómo es el juicio dentro de la providencia de Dios? Y el párrafo número 7, en el cuidado de Dios. La preeminencia está sobre su iglesia y sobre su pueblo. Con todos estos párrafos, al tratar el gobierno y el cuidado de Dios sobre la historia, enfoca una serie de temas y de asuntos que seguramente en alguna ocasión nos han inquietado, nos han traído ciertas dudas o ciertas cuestiones cuando nosotros hemos querido profundizar en las Escrituras en nuestra vida. De manera que tenemos aquí la contestación a una serie de inquietudes, hermanos, y cuestiones que podrían ser las siguientes. A. Si Dios ha decretado todo cuanto iba a acontecer por medio de aquel decreto y por medio de la providencia lo trae de forma cierta para que éste suceda, entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que yo hago o lo que yo digo? Es igual que haga esto entonces o que haga lo otro. Dios lo decretó, Dios lo va a manifestar por medio de su providencia. ¿Qué hacemos nosotros? Y a esto tenemos en el párrafo 2 y 3 la contestación a esta cuestión. B. Si Dios controla completamente mi pecado, ¿cómo es que me puede culpar a mí entonces? Y esto contesta el párrafo 4. C. Si Dios también ordena, limita y gobierna el pecado de los justos,
Pregunta, ¿qué beneficio, qué bien puede traer al pueblo de Dios las corrupciones y el pecado que todavía permanece en él? Y esta cuestión la vemos en el párrafo 5. D. ¿Puede un Dios de amor endurecer a la gente en sus pecados? Eso es parte de la provisión de Dios. Eso lo veremos en el párrafo 6. Y punto E. ¿Qué pueblo es ahora el que se beneficia de una forma especial de este cuidado de Dios por su providencia? Y lo veremos en el último párrafo. Veamos entonces este primer párrafo, hermano, un resumen y vista general de la doctrina de la providencia de Dios. Repito, vamos a ver solamente este punto de una manera general, una manera de introducción a lo que es esta doctrina. Lo que contiene este párrafo es como una introducción, donde de forma muy general se define, podemos aplicar también lo que abarca esta doctrina de la providencia. Pero lo cierto es que ningún creyente verdadero encontrará problemas, hermanos, en leer estas afirmaciones. El problema puede venir cuando se entre en los detalles y se entre en las enseñanzas particulares y profundas que se pueden desprender de las afirmaciones que él pueda recibir y aceptar de entrada. Podremos preguntar a cualquier cristiano si se está de acuerdo en que Dios gobierna el mundo. Hermano, ¿tú crees que Dios gobierna el mundo? Y seguramente todos los creyentes van a decir, por supuesto que Dios gobierna el mundo. Pero cuando desciendes a ser más específico de que si ese gobierno incluye también a los que serán salvados y a los que se perderán, ya no está tan cómodo para llegar a tener en cuenta esos detalles, ¿verdad? Por eso no podremos quedarnos tranquilos, hermanos, con las generalidades, sino que tendremos que descender a las particularidades e implicaciones de todas las verdades que entenderemos acerca de esta doctrina. El modo de tratar esto aquí es como lo hemos hecho últimamente. ¿Quién es el autor de la providencia? El autor de la providencia es Dios, quien lo sostiene y controla absolutamente todo. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, allí está el autor, de toda providencia, de todo lo creado, es nuestro Señor Dios. Vamos a leer este primer punto que nos da la confesión. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Vimos la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Quién es el autor de la providencia? Es Dios. Segundo, ¿cuál es la base de la providencia? La base de la providencia, según el texto, es su infinito poder y sabiduría. Su infinito poder y sabiduría. Lo vemos en el Salmo 135, 6 y 7, y el Salmo 104, versículo 24, dice lo siguiente. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. El Salmo 66, 7 dice, Él domina por su poder, por su sabiduría y por su poder para siempre, y sus ojos velan sobre las naciones. La base de la doctrina de esta doctrina de la providencia es su infinito poder y sabiduría. La esencia de la providencia. ¿Cuál es la esencia? Aquí ya se especifica que es lo que Dios hace y está haciendo cada momento de la creación. ¿Cuál es la esencia? Lo hemos dicho en un principio, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Esa es la esencia de la providencia de Dios. En los capítulos 34, de 38 al 41 del libro de Job, nosotros vemos la respuesta de Dios a toda duda y a todo cuestionamiento y debate de este hombre santo. Y fue demostrarle cómo Él está cuidado
y cómo es el sustento de Dios en toda la creación. Abran por favor sus Biblias en Job capítulo 38 y vamos a leerlo de manera rápida para que podamos ver que esta esencia de Dios en la providencia, hablando del sostenimiento, cómo Dios la dirige, la dispone y la gobierna, la vemos en este cuestionamiento de Job. Capítulo 38, versículo 4 dice acerca de la creación: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Su ordenación, versículos del 5 al 11. Pregunta: ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se sientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Allí es Dios ordenando toda la creación. En el 38 del 12 al 13 vemos el cuidado diario y continuo sobre cada una de las cosas. Dice: ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? Para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. El cuidado diario de Dios en cada alba. En el capítulo 38, versículo del 14 al 15, no solo sobre las cosas, sino sobre los hombres. Dice: ella cambia como barro bajo el sello y como con vestiduras se presenta, mas se quita la luz a los impíos y se quiebra el brazo levantado. Dios tiene control, la providencia de Dios sobre los hombres. Versículo 22 y 23, estos elementos son sus útiles para hacer sus designios sobre los hombres. Dice 22-23: ¿has entrado en los depósitos de la nieve y has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Dios usando sus medios, hermanos, para hacer los designios, sus designios sobre los hombres. El versículo 25-26 maneja y distribuye los tiempos para dar fecundidad donde así cree Dios que es necesario y así Él lo quiere. Dice el versículo 25-26: ¿quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo para traer lluvia sobre la tierra despoblada? Tenemos ese pasaje muy conocido, no lo busques. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35, están las conocidas palabras de Nabucodonosor al ser devuelta su razón. Él dijo lo siguiente: pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el gobierno del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Hechos 17, 25, 28, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ahora vamos a ver en un momento este pasaje. Hermanos, esto quiere decir que aunque nosotros vemos que las cosas, que las circunstancias, que los acontecimientos van siendo todo y ocurriendo según un orden y unas leyes naturales, nosotros tenemos que saber que Dios no se desentendió de su creación cuando Él la hizo. Esto es, no la abandonó en sus propios principios según se van sucediendo, sino que Dios de momento a momento va sustentando y guiando y conduciendo absolutamente todas las cosas, absolutamente todos los seres creados y acontecimientos según su providencia. El punto número 4, ¿cuál es el objeto de la providencia? ¿Cuál es el objeto de la providencia? Es decir, lo que ésta abarca.
dice que abarca todas las criaturas y abarca todas las cosas, desde las más grandes a las más pequeñas, desde las más importantes a las menos importantes. Dios las mantiene absolutamente todas. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 29 lo siguiente: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios controla las cosas grandes como las cosas insignificantes, como tus propios cabellos. Como un simple pajarillo que no cae sin el permiso y la autorización de Dios a tierra. El punto 5, la naturaleza de la providencia. La naturaleza de la providencia de Dios, ¿cuál es? Es su gobierno, hablando de su gobierno, es santo y es sabio. Esa es la naturaleza de la providencia de Dios. Es santa y es sabia. Lo vemos en Proverbios 15:3, en el Salmo 104:24 y en el Salmo 145:17 dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Él es justo, Él es sabio. Y el punto número 6, el propósito de la providencia, ¿cuál es? El propósito de la providencia, que todas esas cosas puedan cumplir con el propósito para los cuales Dios las creó. Allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Dios, hablando de Cristo, dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. Dios guarda, cuida y conduce día a día cuantas cosas creó para que éstas no dejen de hacer sino aquello que deben según ese plan de Dios. Tanto que, dice allí en el versículo que leímos de Hechos 17, de uno solo hizo todas las naciones del mundo, ¿para qué? Aquí hay un propósito, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Las cosas que Dios ha creado, todas en su providencia, van a tener el propósito por el cual Dios las creó, en su providencia. Dice en Proverbios capítulo 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Fíjense. El punto número 7 del párrafo que hemos leído. Las causas determinantes de la providencia. ¿Cuáles son las causas? Según la presencia de Dios y su voluntad soberana. El Salmo 33, 10, 11 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. La voluntad de Dios es soberana y es hecha según la providencia suya. Y el último punto, ¿cuál es la meta final de la providencia de Dios? La meta final de la providencia de Dios. Todo esto, cuando llegue a su fin, no será sino para que cuando ha sido y ocurrido, todo pueda redundar a la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. Hermanos, en este punto último es donde vamos a pararnos un poco más. Los autores de la confesión de fe nos dan unos versículos, si ustedes se fijaron en cada punto que hemos establecido, que hemos revisado, hay unos versículos que apoyan lo que así se está diciendo. Y hemos leído algunos de ellos porque son varios. En este punto pasa exactamente lo mismo, hablando acerca de la meta final de la providencia de Dios. Los autores de la confesión, como repito, nos han dado algunos versículos para apoyar este punto 8. Yo se los voy a leer y yo quisiera que ustedes pudieran hacer un ejercicio, al escucharlos atentamente, que me puedan decir cuál es el hilo conductor de todos estos versículos. Les voy a leer Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón:
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros, aquí está José hablando con sus hermanos al final de todo el cuento, para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Y el último es el Salmo 145, versículos del 6 al 12. Y yo creo que este es más claro. Los hombres hablarán del poder de sus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te dirán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos portentosos y la gloria de la majestad de tu reino. ¿Cuál es el hilo conductor, hermanos, de estos versículos que hemos leído? ¿Qué es lo que más resalta? ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que parece el principio que lleva estos versículos en lo que se quiere demostrar? ¿Alguien pudiera decirme? ¿No? El poder de Dios. Recuerden el punto 8, la meta final de la providencia de Dios. ¿Cuál es la meta final con todo lo que Dios ha provisto en su creación? Habíamos dicho, todo esto, lo dice ahí el párrafo, cuando llegue a su fin no será sino para que cuanto ha sido ocurrido, todo pueda redundar en la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Cuál es la intención de la providencia de Dios en sí mismo? La alabanza a Él, su gloria. Su gloria es manifiesta por medio de su providencia. ¿Pero qué quiere hacer Dios manifestando su gloria por medio de su providencia? ¿Perdón? Es el dueño de todo. Sí, pero en sí mismo, acerca de Él. Su soberanía en todo. Es parte de la soberanía, es parte de lo que Dios está mostrando. Es otra parte de su providencia, lo que Él quiere mostrar por medio de su providencia. ¿Saben lo que Dios quiere hacer con esto? Con toda su providencia en toda la creación y cómo Él gobierna, sostiene, dirige, es darse a conocer. El propósito de Dios es darse a conocer. Fue el propósito de Dios desde el principio y lo será hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Es darse a conocer. Y lo hace de una manera especial por medio de su providencia en toda la creación. En su providencia en la creación está manifestado su gloria, está manifestado su poder, su misericordia, su sabiduría, su bondad. Todas son claramente visibles en la creación, en lo que Dios ha provisto para que los hombres lo vean y busquen a Dios. Porque Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios se quiere dar a conocer, Dios quiere que lo busquen a Él. Por eso precisamente manifiesta sus atributos por medio de la providencia. Esto es lo que Dios quiere, revelar y manifestar de sí mismo, con el acto de gobernar, cuidar y mantener y ejecutar el control sobre toda la creación. Que sus perfecciones sean vistas, que sus perfecciones sean alabadas, no solo en su persona, sino en sus obras, en su providencia. Y cuando vemos todas las cosas que tienen que ser vistas, porque ahí están para que sean vistas, ¿qué será lo que recibiremos? Dice Isaías 66:14, cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón. Y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación también a sus enemigos. Un texto que trae luz en cuanto a esto claramente es Hechos capítulo 17 versículo 24, como lo hemos leído antes, que dice lo siguiente, presta atención: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, o sea, el Dios de la creación, puesto que es Señor, ese Señor está hablando que es gobernador, eres el dueño del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de humanos.
de manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No sé si pudiste haber dado cuenta que Pablo acá está haciendo un desplaye de la providencia de Dios. Notemos los siguientes 4 puntos, centrados desde los versículos 26 en adelante. Pablo habla acerca de la creación. Los atenienses, recuerden, Pablo está en Atenas y él está viendo todos esos santuarios allí y él ve uno que dice al Dios desconocido. Y ahora él va y se presenta delante de estos hombres a hablar acerca de ese Dios desconocido que ellos no conocían. Y entonces los atenienses dividían a los habitantes del mundo en 2 categorías. Ellos lo hacían los griegos y los bárbaros, así como lo hacían los judíos y los gentiles. Estos hacían lo mismo, los griegos y los bárbaros. Todos aquellos que hubieran nacido fuera de Grecia era considerado como un bárbaro para ellos. Pablo desafía esta teoría enfocando la atención en el origen del hombre. En el origen del hombre. Sin mencionar su fuente, él enseña el relato de Génesis, de la creación, y afirma que Dios es el creador del hombre. Pero además de eso, de un hombre solo, de Adán, Dios hizo a toda nación sobre esta tierra. Dios se propuso tener todo el globo terrestre habitado por todas las diferentes naciones que se originaron de este único hombre, Adán. Esto significa que la raza humana está integralmente relacionada como pobladores de toda la tierra. Malaquías preguntó a Dios diciendo en Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Al pueblo, perdón. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Debido a su origen común, un judío no debe despreciar a un gentil, ni un filósofo ateniense debe odiar a un judío o tener a ninguno por bárbaro. Dios, quien creó la humanidad, Él gobierna y Él provee para todos. Para todos. Por tal motivo, el hombre debe reconocer en Él a su Creador y a su Señor. El primer punto, Pablo habla de la creación. Pablo habla cómo Dios, por medio de uno solo, ha hecho todas las naciones. El segundo punto es la misma providencia. Él está hablando de la misma providencia de Dios. Dios gobierna su creación y especialmente Él desarrolló de las razas, el desarrollo, de las razas y las naciones. Dice que Él determinó para estas naciones el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es esto? Es decir, Dios mismo está en pleno control, definiendo sus épocas y las fronteras de las naciones. Los griegos enseñaban que ellos habían tenido su origen en la tierra en la cual ellos habitaban. Allí empezó todo. Toda la historia de la humanidad comenzó en Grecia, según ellos, y en el lugar donde ellos nacieron. Pero la enseñanza de Pablo, por lo tanto, entra en un conflicto con esas teorías griegas sobre el origen del hombre. Pero Pablo reemplaza aquella teoría defectuosa con la revelación de Dios sobre la descendencia del hombre. ¿Cuál es el significado de la frase el orden de los tiempos en este pasaje? Una opinión es que Dios determinó de una vez por todas las estaciones del año. Aquí como si estuviese hablando de las estaciones del año. Otros intérpretes entienden la frase como una referencia a épocas históricas. Como que Dios definió también las épocas históricas de los hombres. Dice que Dios ha fijado en estas naciones períodos de la historia en los cuales ellos prosperen o reciban de parte de Dios. Y una tercera explicación explica la palabra tiempos con referencia a individuos que forman las naciones, no en un conjunto, sino individuos. En el pasado Dios ha fijado los tiempos exactos para cada una persona y en el presente viene Dios y los cumple por medio de su providencia. Pero la mayoría de los comentaristas entienden como correcto la segunda alternativa, como épocas, historias determinadas por Dios.
épocas históricas determinadas por Dios. Dios determinó también los límites de su habitación. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, Él estableció los límites de los pueblos también. Miren todo lo que Dios ha hecho por su providencia. Dios lo ha creado todo de un solo hombre. Dios establece los límites de las naciones. Dios es el que conforma también los tiempos de cada nación. Todo está determinado y provisto por su providencia. Pero Dios estableció los límites de los pueblos también. Dios entonces ha determinado las épocas en los límites de las naciones del mundo. Los límites a menudo son demarcaciones geográficas causadas ya sea por cuerpos de agua, mares, lagos, ríos o cordilleras. Es Dios quien determina dónde residirán las naciones del mundo. Las fronteras y de qué manera está formado cada nación, eso es parte de la providencia de Dios. Es Dios quien determinó eso también. No fueron los mismos hombres o los mismos hombres como medios para que esta provisión de Dios fuese llevada a cabo. Hemos visto la creación en este texto, hemos visto la providencia de Dios en este texto. Veamos ahora la búsqueda. ¿Qué habla Pablo acerca de la búsqueda acerca de Dios? Pablo dice que Dios expresó un doble propósito para la raza humana. El primer propósito de Pablo es que habitaran toda la tierra de Dios. El primer propósito de Dios es que habitaran toda la tierra. A Adán y a Eva Dios les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Es un propósito de Dios que se iba a llevar a cabo en su providencia, este propósito, que llenaran la tierra, que se multiplicasen. En Génesis capítulo 9, después del diluvio, Dios habla ahora con Noé y le repite exactamente lo mismo. Y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Era un propósito de Dios dentro de su providencia. Génesis 9:7 lo vuelve a repetir. En cuanto a vosotros, ser fecundos y multiplicaos, poblar en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Había un doble propósito para la raza humana, que llenaran la tierra y la habitaran, y el segundo propósito era que buscasen a Dios. Que buscasen a Dios. Estos propósitos están interrelacionados. Habitar la tierra y buscar a Dios están interrelacionados. ¿Por qué? Porque habitar en la tierra impone la búsqueda de Dios. Impone la búsqueda de Dios. Al ponerlo en forma diferente, la segunda frase es una explicación o consecuencia de la primera. El primer propósito es una consecuencia de la segunda, o la primera un motivo más que sobra para la segunda. Lo voy a explicar. Habitar en la tierra es un motivo suficiente para buscar a Dios. Con simplemente habitar la tierra. Dios quiere que la tierra sea superpoblada, que se multipliquen. Y con habitar en la tierra es un motivo suficiente para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria, su eterno poder y deidad son manifiestos en la creación. Y con ser una criatura de Dios habitando la tierra ya es suficiente para que ellos puedan ver eso de parte de Dios. Cuando el hombre va al espacio, hermanos, ¿qué ven los ojos de esos hombres? ¿Qué es lo que contemplan ellos desde el espacio? Que muchos bajaron de allá y se quedaron atónitos y asombrados por lo que han visto. La inmensidad del universo. ¿Cuántos planetas? ¿Cuántas galaxias? ¡Qué grandeza! La inmensidad de lo que Dios ha creado. ¿Cuánto poder? El curso de los planetas en su órbita. Todos sostenidos perfectamente por Dios. Ninguno sale de su giro. Eso es la grandeza de Dios, el poder de Dios manifestado. David escribió al contemplar el universo de la manera siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que tú de él cuides? Cuando el hombre escudriña el mar y todas sus criaturas, cuando vemos nosotros esos documentales donde nos muestran esas profundidades, la inmensidad de criaturas que hay en el mar, grandes, pequeñas, coloridas, de todo tipo, cuántas especies, qué equilibrio y qué hermoso es ver todo eso. Cuando descubrimos lo diminuto, lo más pequeño, cuánta complejidad al ver todo ese pequeño mundo de todo lo que
no se puede ver con los ojos físicos. Eso debiera asombrarnos ver todo eso. Cuando vemos el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo, cómo estamos hechos, nuestro cerebro, cómo funciona, nuestros ojos, ese órgano que capta visiones y lo manifiesta en nuestro entendimiento, nuestro oído, cómo funciona. ¿Cómo hizo Dios eso? Nuestro sistema inmune ante nuestras enfermedades. ¡Qué complejidad! Con cuánta complejidad hemos sido creados. David también escribió en el Salmo 139, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, dice él. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto en ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejiste en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Hermanos, debería haber un asombro y un gran deseo de buscar a Dios, su Creador, cuando vemos todas estas cosas. No tenemos excusa como hombres. Dios se encargó por medio de su providencia de llenar toda la tierra de su gloria. La gloria de su sabiduría, la gloria de su poder, de su justicia, de su bondad, de su misericordia. Lo que está diciendo Pablo es que si tú eres un habitante de la tierra, si tú eres un ser humano, lo lógico, lo sensato, lo natural, lo consecuente es que busques a Dios. Eso sería lo lógico, si eres un habitante de esta tierra. Lo lógico es que busques a Dios. No tenemos excusa, la tierra está llena de su gloria. Y eso debiera asombrarnos, hermanos. Debiera asombrarnos. Y Pablo comienza su discurso hablando acerca de ese Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y Pablo no comienza, hermanos, a hablar a los atenienses con el Evangelio. Pablo no comienza a manifestar la persona de Cristo a estos atenienses, no, sino que él empieza a abordar el asunto de la provisión de Dios, de la providencia de Dios, en cuanto al gobierno, en cuanto a la guía, en cuanto al cuidado, en cuanto a su supervisión. Ahora nosotros podemos ver las consecuencias. Al ver estos atenienses, las consecuencias que trae o qué peligro corre el hombre que no viene a entender bien este asunto de la provisión. En cuanto al gobierno, en cuanto a lo que Dios es, en cuanto a su provisión, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros entendemos mal esta doctrina? Lo que le pasó a estos atenienses. Caen en idolatría. Caen en idolatría y desconocimiento del único Dios verdadero. Los atenienses tenían cientos de altares, santuarios, objetos sagrados o cosas que adorar. ¿Por qué? Porque precisamente ellos desconocían al Dios creador y conocían su providencia para ellos. Les era desconocido. La creación de Dios y su cuidado y gobierno sobre el mundo pone al hombre bajo la responsabilidad de adorarlo y de servirlo. Pone al hombre bajo esa responsabilidad, por cuanto habita la tierra y por cuanto a él se es manifiesto todo el poder y la gloria de Dios. Así que no hay excusa. La tierra está llena de su gloria, así que si eres un habitante de la tierra, tú debes buscar a Dios. Lo debes buscar. Luego Pablo califica su comentario acerca de la gente que busca a Dios y pronuncia un deseo propio. Él dice, si quizás a tientas podrías encontrarlo, si de alguna manera palpando le hallen. Lo que está haciendo Pablo acá, Pablo espera que la gente, aun cuando están enceguecidos por el pecado, ellos puedan a tientas buscar a Dios su Hacedor. Pablo espera eso por medio de la providencia. De la misma manera que un ciego busca a otro para tocarle, para hacerse de él. Pablo habla acerca de la presencia de Dios. Dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Cada ser humano es responsable personalmente ante su Dios. Pablo difiere de la filosofía estoica que dice que Dios, en una forma impersonal, Él está presente en todas partes. Pero como contraste, la enseñanza de Pablo es que nosotros podemos tener una relación personal con Dios, porque Dios está cerca de su pueblo. Dios está cerca.
El Salmo 139:5 dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. De todos los que invocan de verdad. Dios está cercano. Hermanos, Dios está cercano. No porque Él sea un todo, como hay religiones que manifiestan que Dios es todo. No en ese sentido, sino porque Él está presente en todas partes para sostener poderosamente nuestra existencia y nuestras capacidades. Es en ese sentido. Como un niño es dependiente de su padre, así los seres humanos somos dependientes de Dios. De la misma manera. Dios se ha hecho de una gran providencia por medio de toda la creación. Gran parte de sus atributos para que los habitantes de la tierra le busquen a Él han sido manifestados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcan. Dios quiere que le busquen. Dios quiere que el hombre se acerque a Él y ha puesto todos los medios habidos y por haber para que el hombre pueda conocerlo a Él. Y por medio de conocerlo a Él, por medio de acercarse a Él, Dios pueda venir y darle algo mucho más grande todavía. La providencia en la creación es un acto de bondad. Es un medio para que el hombre le busque. En contemplar y reconocer la creación no está la salvación. Todos lo sabemos, ¿verdad? No por contemplar la creación, no por decir que sí, Dios es el creador, nosotros somos salvos o encontramos la salvación en esa declaración. Lo sabemos. Estamos ciegos en cuanto a la luz espiritual, pero al ver la providencia y asombrarnos de ella, aún como ciegos, aún como palpándole, nosotros podemos ir en su dirección. Hasta que Él diga, sea la luz. Hasta que Dios diga, sea la luz y resplandezca en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios todo lo ha provisto para que nos acerquemos a Él. Hermanos, sin duda, esta es una de las grandes doctrinas bíblicas que se trata acerca de Dios. Y es una doctrina consoladora también. Y es una doctrina necesaria que tú y yo necesitamos entender y tenerla presente. Y también es para que aquel que aún no es parte del pueblo de Dios. Entender esto lo deja sin excusa. Porque no hay pocas evidencias. Repito las palabras de John Flavel y termino. Hay un gran deleite en el pueblo de Dios en observar la providencia divina. Hay un gran deleite. Hay goces en la vida cristiana que son demasiado grandes para ser descritos. Entre estos se encuentra en estudiar el deleite de estudiar la providencia divina de nuestras vidas. Esto ha sido apenas una introducción. Ya la próxima vez veremos cómo actúa esa provisión de Dios tanto en los pecados de los justos como en los pecados de los hombres y cómo Dios direcciona todo para un mismo fin y lo hará a cabo por medio de su providencia. Nada faltará, todo se llevará a cabo porque así Dios lo ha determinado ya. Vamos a dar gracias al Señor.